Bueno, vamos a estudiar un poco lo que son las funciones racionales más sencillas, ¿vale? Estas son las funciones que se llaman de proporcionalidad inversa, ¿de acuerdo? Es decir, la expresión que tenemos aquí, es decir, un número dividido entre x, y después pues iremos a partir de esta estudiando otras un poco más complejas, pero basadas en estas funciones de aquí. Bien, ¿qué significa k partido de x? Estamos hablando de funciones de este estilo, un número partido de x, ¿de acuerdo? Bien, el aspecto que tiene la gráfica es el que vemos a continuación aquí, ¿vale? Entonces, vemos que para x positivos mayores que 0 se trata de una hipérbola, ¿vale? O sea, por aquí, ¿vale? Entonces, para x muy cercanos a 0, lo que tenemos son valores muy altos, ¿vale? Y según avanza en el eje x, va disminuyendo la imagen, es decir, el valor de la función, y para x muy grandes, ¿vale?, la función tenderá a x igual a 0, pero sin ser nunca 0, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo, por ejemplo, hiciera una pequeña tabla de valores, ¿vale? Por ejemplo, para valores pequeñitos, como por ejemplo 0,001, para hacer uno bastante pequeño, si esto hacemos 1 partido de ese número, ¿vale? Vamos a ver si esto funciona. 1 entre 0,001, pues nos da 1000. ¿Vale? Si hacemos 1 entre 0,01, pues nos da 10.000. ¿De acuerdo? Pero siempre va a ser un valor positivo, es decir, nunca va a atravesar esta línea, ¿vale? Nunca va, o sea, para x menos que 0 siempre no hace más que crecer, crecer, crecer. Es decir, tiende a ¿qué? A infinito. ¿De acuerdo? Bien, si ponemos valores muy grandes, ¿vale? Pues hacemos 1 entre 100.000, ¿vale? La imagen es 0,00001, ¿vale? Es decir, un número muy pequeño. Lo que pone aquí, para valores de x muy grandes tiende a 0, ¿vale? Pero nunca va a ser 0, por muy grande que sea el denominador, ¿de acuerdo? Nunca va a llegar al 0 exacto, siempre se va a quedar en 0, muchos ceros y luego un 1, ¿vale? Es decir, tiende a 0, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre si pongo aquí un número negativo, ¿vale? Si yo pusiera aquí un menos 2, ¿de acuerdo? Perdón, para x negativos no hay que poner ahí un menos 2, sino que lo que hay que hacer es poner aquí números negativos, pues lo que voy a tener es lo mismo, pero con números negativos aquí. ¿Qué significa eso? Que para x igual a 0,001, es decir, un valor muy pequeño cercano al eje a 0, ¿vale? Lo que vamos a tener es un valor muy pequeño, o lo que es decir, muy grande en valor absoluto, pero negativo, es decir, un número muy negativo, menos 1000, menos 2000, es decir, que mientras x se acerca a 0 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Es decir, que si la función se acerca a 0 por la derecha, en x, ¿vale? Es decir, si x tiende a 0 por la derecha, la función tiende a más infinito. Y si x tiende a 0 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. ¿De acuerdo? Bien. Y lo mismo cuando damos valores de x muy negativos, es decir, menos 10.000, menos 100.000, ¿vale? ¿Veis? La función tiende a 0, pero ahora por debajo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar de algunas características, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el dominio. El dominio de esa función
son todos los reales menos, al tener un denominador, el número que anula el denominador, ya que no se puede dividir entre 0, que es el 0. ¿Vale? Bien. ¿0 qué es? En x igual a 0, lo que tenemos es lo que se llama una asíntota vertical. ¿Vale? Es decir, es una línea recta vertical, ¿vale? Sobre la cual la función tiende o a más infinito o a menos infinito, a su izquierda y a su derecha. En este caso tiende a más infinito cuando x tiende a 0 por la derecha y tiende a menos infinito cuando x tiende a 0 por la izquierda, como acabamos de ver. ¿De acuerdo? Bien. Después, entonces, las asíntotas verticales será algo que más adelante utilizaremos para hacer las representaciones, porque son funciones por las que, o sea, son rectas por las que la función no puede pasar, es decir, no puede cortarla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la recta vertical que pertenece a puntos que no están en el dominio, ¿vale? Bien, después, simetría, es otra cosa que hemos visto antes, es simétrica impar. ¿Vale? Ya que f de menos x será igual a el número que tengamos aquí, vamos a ponerlo acá, partido de menos x, ese menos lo pongo delante, porque se puede hacer, y si os dais cuenta, esto es igual a menos, y esto de aquí es f de x, con lo cual, f de menos x es igual a menos f de x, con lo que cumple la condición de simetría impar, ¿de acuerdo? Veis que es simétrica respecto a este punto, si doblamos por aquí y después por aquí, se superponen, ¿de acuerdo? Bien, puntos de corte con los ejes no tiene, ya que va a tender aquí a 0 y aquí va a tender a 0, pero nunca va a llegar a ser 0, ¿vale? Bien, o de otra forma, si hacemos y igual a 0, no obtenemos ninguna x. Fijaros, un número partido de x igual a 0. Para resolver esto, pasamos la x multiplicando y obtenemos k igual a 0. K igual a 0 es como poner aquí un 0, es decir, 0 partido de x es 0, con lo cual no tendríamos función, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos 1 partido de x, si hacemos y igual a 0 o f de x igual a 0, tenemos 0 partido, tendremos esto. Si despejo, tengo que 0 por x es igual a 1, ya que la x pasa multiplicando a la izquierda, con lo cual tendremos 0 igual a 1, lo cual no tiene sentido, ¿vale? Con lo cual no hay puntos de corte con los ejes, ¿vale? Bien, vamos a ver lo que ocurre según vamos variando este número de aquí. Mirad, si tenemos la función 1 partido de x, ¿vale? Es la función verde, ¿de acuerdo? Bien, si aumentamos el valor del número, es decir, si tenemos la función 2 partido de x, lo único que hace es separarse un poco de los ejes, pero tiene la misma forma, es decir, el dominio sigue siendo el mismo, la simetría sigue siendo impar y sigue sin tener puntos de corte con los ejes, simplemente tiene más apertura, ¿veis? Si hacemos aquí 8 partido de x, nos aparecerá lo mismo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver lo que ocurre si tenemos una función con un valor, pues por ejemplo, yo que sé, pues 0,5, un número más pequeño de 1. ¿Veis? Aparece la morada, ¿vale? Lo que hace es juntarse más, tener más curva, pero todo sigue siendo igual, simétrica impar, dominio todos los reales menos el 0 y simétrica impar, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre si tenemos números negativos? Por ejemplo, el menos 1, x. Pues como veis, lo que ocurre es la gris, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la misma gráfica, pero en los otros dos cuadrantes, ¿vale? Y lo mismo, si aumento el número, a ver,
por ejemplo, el menos 6 partido de x, ¿veis? Aparece esta de aquí. Es decir, ocurre lo mismo que cuando aumentábamos el número aquí, solo que aquí lo que hacemos más negativo, porque el menos 6 es más negativo que el menos 1. Lo que hace es separarse, pero tiene la misma forma. ¿De acuerdo? Bien. Esto es simplemente la función que se llama de proporcionalidad inversa. Entonces, para dibujarla, pues nada, simplemente decimos el dominio, las simetrías y damos una tabla de valores de puntos, ¿vale? Porque ya sabemos cómo va a ser más o menos. Si el número de arriba es positivo, será algo así, con lo cual lo que haremos será decir, vale, pues damos valores, vamos por ejemplo para x1, para x menos 1, 2 menos 2, y luego podemos dar, ¿vale? Y luego ya ampliaríamos, eso serían más o menos estos valores por aquí, y luego ya unimos y prolongamos así, ¿vale? Si el k, es decir, el número del numerador es negativo, como lo que va a tener es esta pinta, haremos lo mismo, ¿vale? Ponemos 1, menos 1, 2, menos 2, nos saldrán estos puntos y después ya prolongamos con esta forma. ¿De acuerdo? Bien, esto serían para las funciones de proporcionalidad inversa, ¿vale? Bien, respecto a al denominador, ¿vale? Lo que tenemos es x. Si lo que hacemos es poner x más menos un número, ¿vale? Lo único que haremos es desplazar la gráfica, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ir borrando aquí alguno, borrar, bien, por ejemplo, imagina que tenemos esta y ponemos aquí x pues menos 2, ¿vale? Mirad, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la misma gráfica, vamos a poner 1 partido de x para que lo veáis, ¿vale? La roja es 1 partido de x y la verde sería 1 partido de x menos 2. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bien, si os fijáis, ahora, vamos a separar un poco para que lo veáis mejor, mi asíntota vertical, es decir, el punto donde la función tiende a infinito y tiende a menos infinito, es x igual a 0. Ese es mi asíntota vertical, ¿vale? Para 1 partido de x. ¿De acuerdo? A partir de la cual dibujaremos la función. Cuando tenemos aquí, si vemos que el dominio, ¿cuál será el dominio de esta función? Pues lo que hay que hacer es igualar x menos 2 a 0 para ver qué número anula el denominador. Si igualo x menos 2 a 0, me da como solución x igual a 2, ¿vale? Es decir, que ahora en x igual a 2, es decir, en esta de aquí, ¿vale? Voy a dibujar x igual a 2. A 2, ¿vale? Ahí lo tenemos. Esta será mi asíntota vertical, ¿veis? La función tiende a x igual a 2 a infinito por la derecha o sea, cuando x tiende a 2 por la derecha, es decir, a un número que va por aquí, la función tiende a más infinito sin llegar a tocar nunca. Y cuando x tiende a 2 por la izquierda, es decir, a números que hay por aquí, la función tiende a menos infinito, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es, al restar un número a la x, lo que hago es desplazar la función hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? Pues el número que lo hemos restado. Así que para dibujarla, ¿qué haríamos? Dar valores un poco mayores de 2 a la x, un poco más pequeños que 2, y después unirlos y prolongar con esta forma, ¿vale? Lo mismo si el número es negativo, ¿vale? Pero en estos dos cuadrantes, en este y en este, ¿vale? Si lo que hago es sumar 2, ¿vale? Lo que ocurrirá
Vale, no me lo ha cogido. Si lo que hago es sumar 2, o 2 o lo que sea, ¿vale? X más 2, X. ¿Veis? Ahora lo que haremos es, tendremos la función gris, es decir, desplazaremos la asíntota vertical a X igual a menos 2. Es decir, ahora la asíntota vertical sería esta. ¿Veis? Cuando x tiende a menos 2 por la derecha tiende a infinito, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda tiende a menos infinito. ¿De acuerdo? Bien. Y mi asíntota vertical es x igual a menos 2. ¿Por qué? Porque es el punto que anula el denominador. ¿Vale? En las funciones racionales, en los puntos que anulan el denominador, ¿vale? Primero hay que sacarlos del dominio y segundo ahí tendremos una asíntota vertical. Es una recta vertical en la que la función va a tender a infinito o a menos infinito por la derecha y por la izquierda, en cada caso se verá, ¿vale? Pero que nunca llega a atravesar, ¿vale? Muy bien, pues esto es básicamente todo lo que tenemos que explicar sobre las funciones de proporcionalidad inversa, ¿vale?